Lo prometido es deuda y hoy voy a devolver todo el amor que la comunidad me está dando a través de los likes y visualizaciones de todos mis vídeos. Ayer dijimos que si llegábamos a las 100.000 en el vídeo de Me Tocó Perder de Kazu, hoy íbamos a hacer Inti. Así que vamos allá con el análisis de la canción que al parecer ha desatado lágrimas y se ha quedado con el corazón de los fans de la jefa. Vamos a verlo. Inti, no llores más. Inti. Dios. A ver, yo como estoy detrás de la noticia, yo sé perfectamente que esta no es la voz de Inti. Inti es una niña muy pequeña, no sé en qué momento pues se ha grabado esta canción o se ha escrito esta canción. Como leo mucho en las redes, sé que esta voz pertenece a la hija de Joaquín, que es íntima amiga, como todos ya saben, de Kazu, y es su hija. Y es la voz que está apareciendo en este momento. Inti, no llores más. Wow. Nunca te soñé. Ay, espera. Es que te das cuenta lo que te pasa con Kazu, ¿no? Que te esperas una cosa porque acabo de escuchar Me Tocó Perder, que tenía aires de chacarera, y ahora me encuentro con algo que tiene un bombo y unos bajos muy marcados, tal como puedes escuchar en el R&B. No sé si se trata de R&B o algo parecido, pero ¿qué es lo que pasa aquí? Esta chica no para de sorprender. Sinceramente no me vi como Sí. lo que hoy en día soy. Yo soy Bonito, sí que diría que tiene mucho aire de R&B, pero por supuesto empieza de una manera y perfectamente esto se puede dar la vuelta y convertirse pues en otra cosa dependiendo de los instrumentos. Fíjate que tiene muy poquitos instrumentos, digamos que la base principal y la fuerza está pues en ese bajo y su voz es completamente aireada. Se trata de una canción que está dedicada a su hija Inti, por lo tanto la voz es bien susurrada, bien aireada, muy ligera. tu mami para siempre. Ves que hay muchísimos instrumentos allí que pueden utilizarse pues, en otro tipo de música, no solamente en el R&B, ¿no? No, es que inclusive en la música andina también te puedes encontrar este tipo de instrumentos. Más instrumentos como de viento, como si fuera una especie de flauta, como si fuera una especie de quena, muy parecido. También te lo puedes encontrar en esa música. O sea que sigue, a pesar de que el ritmo cambia y no es folclórico, sigue teniendo instrumentos que la llevan a ese sitio, ¿no? Yo nunca había visto un ángel, no. Un ángel nunca me miró. Me toca la fibra, madre mía del amor hermoso. A ver, quien es mamá entiende estas palabras y quien es mamá probablemente se emocione porque estas palabras justamente, nunca un ángel me miró, es exactamente lo que siente una mamá cuando ves a la carita de tu bebé por primera vez. Ese es el sentimiento y ahí es cuando me empieza a tocar la fibra a mí. Madre mía, 54 segundos y ya me estás tocando. Oh, espera un momento que estoy viendo esta imagen aquí. Espera, un segundo, ¿eh? Hasta que me miraste tú. Tal cual. Es que, mira, ve lo que me pasa con Kazu, que hay tanto por hablar, hay tanto que decir, hay tanto que mostrar, hay tanto que enseñar a las personas que están entrando a este canal, que probablemente no tengan ni la menor idea qué es ese paisaje que está detrás. La verdad es que yo no estuve en el lugar, pero sí he visto las fotos del lugar, sí lo he estudiado. Esto es un paisaje muy característico. Es una zona de la provincia de Jujuy que se llama Purmamarca, y este cerro que ves allí de fondo en el vídeo es un cerro espectacular que se llama el Cerro de los Siete Colores, ¿no? Aquí les dejo una imagen para que lo veas más nítido, una localidad muy pequeña, súper especial y mágica por supuesto, porque no es normal ver este tipo de paisajes, ¿no? Hasta que me miraste. Ojitos bonitos, ámame. Guay. Cuando aprendas, por favor, abrázame. Es una canción desde la intimidad, es una canción de un mensaje que una madre pues desea tener de su bebé, de su hijo. Pienso que está escrita en algún momento que la niña era pues muy pequeñita, ¿no? Como al principio, muy pequeñita, por el tema de pedirle que la ame, que aprenda a abrazarla, ¿no? Como que todavía no lo hacía, ¿no? Por eso pienso que era bien pequeña, ¿no? Es como un proceso a ser madre por primera vez. Son tantas cosas las que se despierta. Estás tan vulnerable en ese momento. Cuando el bebé es tan pequeño. El primer año del bebé es tremendo para todas las madres. En esta circunstancia que ha atravesado Kazu, pues más tremendo todavía, ¿no? Como mamá no puedo evitar empatizar con este sentimiento que está explicando en la canción, ¿no?
Ahí está, ahí lo tienes. ¿Ves? Este es el cerro de los 7 colores. Así como lo ves. Así es, chicos, así como lo ves. Es completamente maravilloso. Despertaste lo miedo más oscuro que sentí. Una parte más hablada, como más rapeada. Recordemos que Kazu pues hace trap y para ella esto es como más natural, este tempo para frasear. Le temo tanto a perderte que siento que te perdí. Fíjate que son frases que todas las mamás vamos a empatizar, porque son cosas que nos pasan a todas. Son miedos que tenemos todas, especialmente cuando somos madres primerizas, que no tenemos experiencia ninguna y eso es un mundo que a veces sientes que te queda demasiado grande. Es inevitable entender cada una de estas palabras y además que las suscribo cada una de estas palabras porque son todos sentimientos que en algún momento hemos sentido. Un Dios que no entiendo, que no te haga sufrir, que nunca me ponga a prueba, voy a matar o morir. Otro de los mensajes reales, esta frase es cruda, pero es tal cual la realidad. Que nunca me ponga a prueba, voy a matar o morir. Por un hijo no saben tú ni siquiera de lo que eres capaz de hacer, de lo tanto que se quiere. Yo creo que no hay amor más grande que el amor de una madre a un hijo, ¿no? Yo creo que cuando ese amor se desarrolla de manera completamente sana y es tan querido, es tan amado, es tan deseado, el amor de una madre a un hijo puede superar cualquier otro tipo de sentimiento. Y de hecho, ante una ruptura, quien te va a sacar adelante es ese amor tan grande que tienes por tu hijo, ¿no? También. No sé si te elegí o si tú me elegiste, si la vida te di o si tú me la diste. De verdad, ¿eh? Qué manera de tocarme el corazoncito. Si lo sabíais. Me decían, spoiler, vas a llorar. Son más malos que un dolor. Ah, de verdad que sí. El mundo entero con tu mirada detuviste. Ojitos bonitos, ámame. Buah. Es completamente maravillosa. A nivel vocal es como si fuera una nana. Está cantándola pues obviamente con una voz muy, 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 muy susurrada. No le interesa dar potencia, no le interesa dar pues virtuosismo vocal. Le interesa simplemente que el mensaje quede claro. Es una canción para su bebé y el mensaje es real y llega muchísimo. Por eso pienso que el bebé era pequeño. Cuando aprendas, porfa, abrázame. Ojitos bonitos, ámame. Si te fijas ahora, por momentos hay como instrumentos que se mantienen en pedal, como si fuera una música completamente relajante. De hecho, es una música que te presta eso, a entrar en la calma, a entrar en relax, a escuchar la letra. Es fácil de escuchar, no tiene grandes estridencias, son bonitos los instrumentos. Hay como un aura, así como una vibra muy mágica detrás. Cuando aprendas, porfa, abrázame. Sigue susurrando, todos los finales son muy aireados. Estas son sus artesanías, pues supongo que estarán de venta en este mismo lugar, ¿no? Inti, te quiero. ¡Oh! ¡Qué bonita! Inti, te quiero. Madre mía del amor hermoso. Si es que me van a hacer llorar, siempre me hacen llorar. ¡Qué bárbara! Me gustó mucho y me emocionó. ¡Qué tonta estoy, Dios mío! Uy, me hicieron... A mí cuando me hablan de los hijos y me hablan de los padres, pues apaga y vámonos. Qué bonita, chicos, qué bonita. A ver, la chacarera me encantó, pero por otras razones me gustó, por la música, por sentir esa música, por devolverme pues a Argentina, a esos sonidos, ¿no? Que yo de repente hace muchísimos años que no escuchaba, pero esto pues me devuelve a mi hijo, me devuelve al nacimiento de mi hijo, me devuelve al sentimiento de temor, de cariño, todo ese mundo de sensaciones y emociones de cuando eres madre, y supongo
supongo que Casu escribe esta canción cuando está pasando por esas emociones, por esa ilusión, por esa emoción desmedida, por ese temor desmedido, por ese temor a lo desconocido, por ese temor a ser madre por primera vez, a no saber cómo hacerlo, ¿no? Pienso que es en esta época del bebé pues pequeño, ¿no? Y me encantó, me encantó, muy bonito, muy bonito. Espero que les guste mucho la reacción. Hoy intenté hablar un poquito menos, además porque cuando me pongo a llorar pues me duele muchísimo, muchísimo la garganta y me cuesta mucho hablar. Así que mira, por un lado se han salvado porque no hablé mucho. Les mando un besito muy grande y espero que esta vez me vuelvan a acompañar mirando mucho este vídeo, compartiendo mucho material para que podamos seguir trayendo a vuestros artistas favoritos al canal. ¡Mua!